presento, soy el ingeniero Bernardo Montoya Ruiz y estoy por hacer mi debut como autor independiente. Mi libro ocurre aquí en la ciudad de Nuevo Laredo. Quisiera primero, mi libro es del género ciencia ficción, pero si lo quisiéramos llamar en un subgénero sería de superhéroes. Desde que yo era niño, pues yo crecí influenciado, podría decirse, por cómics, caricaturas, anime, manga, etcétera, cosa que se ve planteado aquí en el libro. Entonces, quisiera hablarles de las dos influencias principales en cuanto a literatura que yo tuve o que influenció más que nada en cómo escribí mi libro. Primero, como mencioné, J.K. Rowling con los libros de Harry Potter. Me encantaba cómo ella planteaba la historia, quedaba de una manera entendible. Sin embargo, para los que han leído los libros se dieron cuenta que desde incluso desde el libro 1 planteaba cosas que a lo mejor parecía no importar o como que no tenían relevancia, y libros adelante se nos explicaba, y entonces ahí ya todo cobraba sentido. ¿Por qué en el libro 1 nos decía tal cosa que no fue importante hasta el libro 6? Bueno, porque estaba planeando a futuro. Mi otra inspiración literaria es un poco menos conocido, se llama Dan Brown. A lo mejor han escuchado del libro más controversial que tuvo, que fue el Código Da Vinci. Bueno, si no lo han conocido, les recomiendo la película, por lo menos, el Código Da Vinci, pero es una serie de 5 libros, igual todos de controversiales, pero él tiene una forma de plantearnos su propia ficción, la historia que él quiere contar, juntándola con datos verídicos, históricos, comprobables, y incluso conspiraciones que son conocidas en internet, pero que obviamente no comprobadas. Entonces nos junta todas esas tres cosas y nos plantea una historia muy entretenida. Entonces yo junté esos dos tipos de escritura o esos dos tipos de narrativa en este libro. Aquí el libro lo escribí de una manera que ustedes lo van a poder leer, disfrutar y entender. Sin embargo, se plantean cosas que igual a lo mejor ahorita no se explican, o a lo mejor ahorita parecen con poco valor en la historia. Sin embargo, más adelante van a tomar relevancia. Mi libro se llama Crónicas de un Dios, Ataque Metahumano. Ahora, esto se planea sea una saga de 5 libros, una serie de 5 libros de nombre Crónicas de un Dios. La historia trata, o el personaje principal, podríamos decirlo, de la serie completa, se llama Crono. Crono es un ser extraterrestre que vivió en otro planeta, el cual fue destruido por un demonio llamado Apocalipsis. Ambos llegaron aquí a la Tierra aproximadamente hace unos 6,000 años, y la misión de Crono es derrotar a Apocalipsis. Cada vez que Apocalipsis regresa, Crono debe reencarnar. Hace 1000 años después de que llegó, reencarnó como un faraón egipcio llamado Ra. 3000 años después de eso, como un emperador mexica llamado Quetzalcóatl, y 2000 años después de eso, en nuestra época actual, está reencarnando como un joven neoladerense llamado Benjamín, que es el personaje principal de este libro. Ataque Metahumano, bueno, para todos los que se estén familiarizados con cómics de la editorial DC, pues ahí la palabra metahumano se usa para describir seres con superpoderes, tipo como Spider-Man. Y están familiarizados con los personajes de Marvel, por ejemplo, sería muy parecido a los mutantes, como los de los X-Men. Entonces, como les digo, todas esas pequeñas influencias han tenido gran repercusión aquí en este libro. Ataque Metahumano, que es el título de este primer libro, sería por los eventos que ocurren en esta primera historia. Ahora bien, como les acabo de decir, Benjamín es la reencarnación de Crono. Benjamín, él debe salvar al mundo. Sin embargo, cuando él consigue los superpoderes, pues él decide que no quiere ser un héroe, él quiere ser un villano. Él no es alguien que va a dar su vida para salvar al mundo. Él es un adolescente, podríamos llamarlo egoísta, que lo único que quiere es precisamente pues beneficio propio. Entonces él se convierte en un supervillano. Tenemos otros personajes, por ejemplo Blas Alucard, el padrino de Benjamín, quien desde su nacimiento ha sabido que Benjamín es la reencarnación de Crono y ha trabajado para poder ayudarlo a cumplir su meta. Él no planeaba con que se iba a convertir en un supervillano.
Tenemos, por ejemplo, también a Ático Salúcar, que es el hijo de Vlad y es amigo de Benjamín, quien también recibe estos mismos poderes, pero él sí se convierte en un superhéroe. Entonces tenemos a estos dos amigos que no saben la identidad del otro y se pelean a muerte. Ellos son los dos personajes que están aquí en la portada del libro. El de la armadura negra es Atticus y el de la armadura plateada es Benjamín. Y me han dicho que viéndolo así a simple vista, el bueno parece ser el de la armadura blanca y el malo el de la armadura negra. Cosa que, bueno, esa era la intención, aunque las apariencias engañan. No porque uno se vea malo y otro se vea bueno significa eso. Entonces, en el transcurso del libro va a tener Benjamín que llegar de ese punto en el que él solamente quiere ser un supervillano, él solamente quiere beneficio propio, a ser el héroe que el planeta Tierra necesita, junto con muchas otras cosas que pasan durante el libro que ya no quisiera mencionarles precisamente para no arruinarles la historia. Bueno, ahora quisiera platicarles un poquito de cómo fue este proceso de la publicación. Para que se den una idea, porque, por ejemplo, nada es de la noche a la mañana. Este proyecto lo he tenido por muchos años y algunos amigos cercanos, tanto de aquí, compañeros maestros, como de fuera, pues han sabido de este proyecto ya por mucho tiempo, pero la mayoría de mis compañeros no. Entonces, cuando por fin me llegó mi copia, la cual me mandó la imprenta para verificar y ya poder mandar a producción, fue que ya empecé a publicarlo en redes sociales, hice un video para promocionarlo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando lo vieron, pues me dicen, no, pues salió de la nada, o sea, ni siquiera nos dimos cuenta que estaba trabajando en esto. Para que se den una idea de cuánto tiempo he estado trabajando en esto, es lo que ustedes tienen de vivos. ¿Okay? Lo que ustedes tienen de vida es es el tiempo que ha tardado este proyecto, porque este es un proyecto que yo inicié aproximadamente en el 2006, cuando yo tenía 16, 17 años, ¿okay? Cuando yo tenía la edad que ustedes tienen ahorita es cuando yo empecé a escribir esta historia. La historia principal se ha mantenido igual, incluso puedo decirles, hay capítulos enteros en este libro que no han cambiado en absoluto desde que los escribí la primera vez. Sin embargo, bueno, yo a los 17 años escribí la que yo creía era la versión perfecta de este libro, pero no pasó nada. Pasaron unos años, lo volví a leer, ahora yo de unos 18, 19 años, ya un poco más maduro, lo volví a leer y ya no me gustaba tanto esta versión, entonces se reescribió y así pasaron varias veces. Creo viene siendo la 10ª versión que reescribo, o la 10ª vez que reescribo el libro. Y no estoy diciendo que ya esta sea la versión perfecta del libro. Sin embargo, hubo un consejo que yo escuché en un podcast que decía, si te esperas a que tu libro esté 100% perfecto, nunca lo vas a publicar, porque nunca va a llegar a ese 100%. Públicalo cuando ya creas que está en un 80, 90%. Y es mejor que esperarte a algo que a lo mejor a un tiempo en el que a lo mejor nunca llega. Y bueno, como les digo, a los 20 años 19, 20 años quise retomar esto, traté de publicarlo, entré a concursos, traté de acercarme con editoriales, Planeta, Alfaguara, etcétera, y no se pudo. Bueno, siguieron pasando los años, pasaba el tiempo, hasta hace aproximadamente unos 3 años que ya me di a la tarea de ahora sí, pasara lo que pasara, iba a publicarlo. Como le comento a los alumnos que les doy clase, ustedes están viviendo una época muy maravillosa que gracias a la tecnología tienen pues muchas posibilidades, muchos beneficios, en el que ahora se puede publicar un libro de manera independiente. Ya no tenemos que depender de las editoriales, de que alguna editorial te quiera o te agarre, sino que uno lo puede hacer de manera independiente. Entonces yo me di a la tarea, escribí esa versión, podríamos decir la antepenúltima versión de este libro, y me contacté con una editora. Ahora, esta persona, Nora Cayetano, también es una autora independiente, además que ella es de Monterrey. A ella yo la contraté para ser mi editora,
para que me evitara principalmente errores ortográficos, forma de escritura, errores de continuidad. Por ejemplo, si yo un personaje lo empiezo llamando Alejandro con J y luego Alejandro con X, bueno, ese es un error, ella me los corregía. Ella me estaba dando consejos de qué podíamos cambiarle, qué tal cosa. Como mencioné, este libro ocurre en Nuevo Laredo. Hay lugares que se mencionan por nombre, por ejemplo, como el Laguito, como la Plaza de la Mujer. Hay lugares que nada más se menciona por descripción o por ubicación. Por ejemplo, una de las primeras peleas ocurre en la plaza que está enfrente de Estación Palabra. Hay lugares que no se mencionan precisamente, solo, digamos, nunca menciono Paseo Reforma, solo digo centro comercial, pero todos los que somos aquí en Nuevo Laredo sabemos que solo hay un centro comercial y ese es Paseo Reforma, ¿verdad? Entonces, son cosas así. Nora dándome sus consejos, por ejemplo, como externa a Nuevo Laredo, me decía, había cosas que tenía que modificar o explicar para una persona que no fuera de Nuevo Laredo. E igual incluso también cosas que uno como mexicano entiende y uno como mexicano sabe, pero también tratar de explicar un poco para si espero algún día algún extranjero estuviera leyendo este libro. Y bueno, eso fue lo primero en lo que me ayudó Nora. Aquí había un detalle también. Yo empecé escribiendo este libro a los 17 años, como les mencioné ahorita. Cuando yo era un chico de 17 años, era muy diferente a los chicos de 17 años de ahorita. Para empezar, ustedes ya crecieron con Facebook, con WhatsApp, con todo eso, cosas que no había en mi adolescencia, ¿verdad? Tecnología que no había en la adolescencia, entonces tuve que ir modificando esos detalles precisamente para que ya no se sintiera como anticuado el libro. Pero el principal obstáculo era que ahora yo ya no era un chico de 17 años, sino yo era un adulto de 32 años, entonces 32, 33 años, entonces yo necesitaba, pues podría decirse, la visión o la opinión de adolescentes, que es el público objetivo. Nora me recomendó que consiguiera lectores beta, por así llamarlos, primeros lectores que leyeran el libro, me dieran su opinión y modificar cualquier cosa que fuera necesario, para bien o para mal. Yo he trabajado aquí en esta escuela, entonces he estado siempre rodeado de jóvenes de su edad, y entonces recordarán los alumnos que les di clase el semestre pasado que yo a todos los grupos les comenté sobre este proyecto, les ofrecí ser parte de él, algunos aceptaron, algunos tuve que ir filtrando, que yo entiendo a lo mejor se les hizo mucho trabajo, pero hay 22 personas de esta escuela que sí lograron terminarlo. Cuando ustedes tengan el libro en sus manos, atrás hay una sección que dice agradecimientos. No sé si todos estén presentes aquí, pero voy a mencionar a los que son del turno de la tarde. Beltrán Cifuentes Alan Alejandro, Castillo Hernández José Eduardo, Cerdo Ibañez Juan Esteban, Flores Ruiz Fernanda Guadalupe, Garza Waldo Estrella Candelaria, González Olmedo Mariana, Guerrero Hernández Felipe Serafín, Hernández de Jesús Dulce Michelle, Hernández Ramírez Amelia, Hernández Salas Dulce Carolina, López, esos son de la mañana, Pérez Hernández Carla Azael, Rodríguez Hernández Samantha, Rodríguez Montelongo Natalia, Romero Martínez Keiri Yaretsi, Salinas Mazariegos Mayetsi, Sánchez Santiago Jesús Adrián, Hurtado Rodríguez Azul Aceret, Velázquez Galvez Jennifer Guadalupe y Velázquez García Giancarlo. Esos son sus compañeros que pueden, no sé si estén presentes, no sé quiénes de todos estén presentes aquí el día de hoy, pero ellos son los compañeros que me ayudaron como primeros lectores de este libro aquí en el turno vespertino. Cabe mencionar que la versión que ellos leyeron el semestre pasado no es exactamente la misma que está publicada aquí. Obviamente esta versión, la penúltima versión, fue modificada de acuerdo a lo que cada uno me iba diciendo, cosas que a lo mejor para ellos no tenía sentido, cosas que los dejó confundidos, etcétera. Pues eso fui modificándolo a esta última versión, que ya es la que va a estar siendo publicada. Entonces, ya teniendo esas opiniones, pues seguía el siguiente paso, bueno, lo más importante también,
las ilustraciones, como pueden ver. O sea, aunque el libro sea puro texto, pues sí necesita ilustraciones, la portada, contraportada, etcétera, ayuda con diseño de personajes. Y para que vean cómo son las cosas, voy a hablar de una alumna que tuve en el turno de la mañana, pero que por pura casualidad se me da a mí esa clase y descubro que tiene mucho talento para el dibujo. Le ofrecí el trabajo y ella aceptó, y ella es la alumna la persona que me ha hecho los diseños de los personajes y los diseños de la portada, los dibujos de esa portada, de la contraportada, el diseño que hay interior. Fue una alumna de esta escuela. Entonces, les digo, fue por pura coincidencia, a veces las cosas se dan, pero pues muy agradecido también de que se haya dado así. Ahora, ya que yo tenía el libro, ya que tenía todo eso, pues era la publicación. Yo me fui apoyando mucho con Nora, me fue explicando, me fue ayudando cómo era el proceso. Sin embargo, había cosas que ella pues ya no había hecho. Por ejemplo, lo primero que nada, derechos de autor, eso sí, pero también el ISBN, que es un número especial que deben tener todos los libros a nivel internacional, y el código de barras. Ella me había dicho, pues no necesitas sacarlo si lo vas a vender tú, pero si lo quieres vender en tiendas o en librerías, etcétera, pues sí lo necesitan. Entonces ya yo me di a la tarea. Les sigo repitiendo, a veces las cosas que no tienen relevancia toman relevancia después. Por ejemplo, hace unos años tuvimos la pandemia del COVID-19, donde todo se cerró, dependencias cerraron sus oficinas, y hay una dependencia de gobierno llamada Indautor. Indautor es la agencia que trata de eso, de derechos de autor, precisamente para que no haya plagios, y también el ISBN y el código de barras. Y cuando llegó la pandemia tuvieron que implementar otras medidas, entonces abrieron los portales en línea para poder hacer todos esos trámites en internet. Eso para mí, que soy de Nuevo Laredo, me ayudó bastante, porque desde aquí pude hacer todos esos trámites, cosa que antes hubiera tenido que ir en persona a las oficinas de Indautor, tomar un viaje a México, regresar una semana después para el dictamen. Pero gracias a esas plataformas pues fue posible hacerlo todo desde internet. Como digo, son ventajas que la generación actual tiene, y les recomiendo que las aprovechen, sea para esto o sea para muchas otras cosas. Entonces, ya teniendo todos esos trámites de gobierno que tuve que hacer, pues ahora sí mandar a la producción. Entonces, en estos días me deberían estar llegando el primer lote de libros que mandé pedir, que van a tener un costo de 450 pesos. Sin embargo, ahorita estoy haciendo la preventa de 400 pesos. Cualquiera de ustedes que quisiera conseguir una copia, solo tiene que acercarse conmigo para apuntarlo en la lista, y tan pronto me vayan llegando se los estaría entregando. Otra forma de distribución también será mediante una librería que nos está apoyando. Esperamos conseguir más, pero hay una librería aquí en la ciudad que ya se comprometió con vender mis libros. Otro canal de distribución, si se les hace caro la copia física, también vamos a tener con una copia digital en Amazon, solo que necesitan la tableta Amazon Kindle, o creo que hay aplicaciones para el teléfono para poder descargar los archivos del Amazon Kindle, y esa copia estará disponible en 150 pesos a partir del 30 de abril. Y bueno, en Amazon de Estados Unidos también va a estar disponible el libro en $30, pero ya ese sería el precio para el extranjero. Y bueno, pues esa es mi historia, una historia que ha tomado 17 años en cumplirse, pero que ahorita este año se está cumpliendo. Espero que la historia les interese, espero que el libro les interese, espero que alguien que a lo mejor tenía dudas, o a lo mejor tiene la misma meta que yo, o el mismo sueño que yo, pues vea que se puede cumplir. A veces cuando uno es adolescente, créanme, me pasó, pues creen que pues no poder cumplir esa meta de inmediato, ya pues nunca se va a cumplir. Les digo, esto lo empecé a los 17 años después, se está cumpliendo, nunca es tarde.
Y ya por último, antes de acabar, quisiera terminar nada más diciendo, cuando ustedes abren el libro, la primera hoja, o bueno, antes de empezar la historia, tiene una dedicatoria. Este libro está dedicado para un gran amigo, un gran amigo que lamentablemente ya no está con nosotros. Sin embargo, él siempre me apoyó en todos los proyectos que yo tuve. Triunfar o fracasar en los proyectos, él siempre estaba ahí atrás de mí. Entonces es por eso que este libro se lo dedico a él, para la memoria de Abraham, que yo sé que él hubiera estado muy orgulloso de mí. Muchas gracias, muchachos, por su atención.